Vamos a hablar de dos cosas en la mañana de hoy y son el lanzamiento de la preventa de un libro, lo adelantamos la semana pasada, ahora vamos a hacerlo a partir de profundizar la información de un testimonio, quiero decir, y luego los cambios en el Fondo Nacional de las Artes. Em, Dice la Gacetilla, motivados por el trabajo de Francisco Vitar, escritor, en Elijo Leer formulamos preguntas a partir de algunos de sus poemas para elaborar un registro comunitario de los días huracanados en Bahía Blanca. Se refiere a lo ocurrido en diciembre pasado. Entendimos que la pluralidad era necesaria, por lo cual convocamos a autores de la ciudad y alrededores para componer un corpus de memoria poética, tomando como materia prima los testimonios de quienes padecieron la tempestad. El resultado de ello es este libro se llama Cuánto dura un temporal, que armamos en conjunto con Elijo Leer, que es un programa de radio, y Diego Rosaque, que es el editor de Hemisferio Derecho. El valor promocional de preventa del ejemplar de Cuánto dura un temporal es de 12.000 pesos y la compra se realiza a través de la transferencia al alias. Ahora lo repito después de escuchar nuestro testimonio, pero lo digo, elijo.leer.hd, elijo.leer.hd, la titular que les va a aparecer es Julia Zamora. Y Julia Zamora, que es parte del programa Elijo Leer, que se emite en Vorterix, lo pueden youtubear, porque sobre todo los suben ahí, es un programa que tiene imagen. Julia Zamora, digo que ninguno ha podido estar en la mañana, los invitamos para que vinieran, pero están laburando en distintos lugares. Ella está en otra radio ahora. Ahora. APP, sí, pero bueno, la radio no se llama APP, ¿o sí? No, va ahora. en multimedios. Multimedios. Ahora multimedios. Ahora multimedios. Sí, bien. Bueno, que también lo buscan como APP y va a aparecer ahí. Ella está al aire ahora, pero sí, por lo menos le pedimos un testimonio para que nos cuente y podamos difundir esta iniciativa. Desde Elijo Leer estamos con la preventa de Cuánto dura un temporal. Es una antología poética de 34 poemas, de 34 poetas bahienses, con fotografías también de Horacio Culacciati, con la portada de Emiliano Marconeto, con prólogo de Sonia Budassi, epílogo de Luis Sagasti y contratapa de Alicia Parnoy. Y este resultado que editamos junto a Diego Rosaque de Hemisferio Derecho, una editorial local, es el resultado poético de transformar más de 300 testimonios que tomamos a la gente de forma anónima. Es una convocatoria que lanzamos el 10 de enero de este año para preguntarle a los y las bahienses dónde y cómo pasaron el temporal ese día, los días posteriores. Así que estamos en la preventa, 12.000 pesos sale nada más el ejemplar de la preventa y para eso les pedimos que nos comuniquen por nuestro Instagram, @elijo.leer, y ya les reservamos uno. Los libros serán entregados el día de la presentación. El día de la presentación será anunciada brevemente en redes y si no pueden ir, se va a ser enviado a quienes participaron de la preventa, 12.000 pesos, y el alias es nuevamente elijo.leer.hd. Cambio de tema. Vamos a hablar de modificaciones en el Fondo Nacional de las Artes. Decíamos antes de comenzar la columna en un comentario referido a otro asunto, pero sí referido a la política, que van ganando sectores de la derecha capitalista en torno de modificación de políticas de Estado y le ha tocado al Fondo Nacional de las Artes, que se crea en 1958. El contexto previo, creo que vale decirlo en este momento, era pensar en una intelectualidad sobre todo antiperonista, porque había sido perseguida la que era crítica por el peronismo, me refiero al gobierno de 1946 a que fue depuesto en 1955. La intelectualidad argentina no era muy afecta a
el peronismo porque lo veía con rémoras fascistas y porque en algunos casos había sido específicamente perseguida. Siempre está el caso de Pugliese como ejemplo, Osvaldo, pero hay más. Y está aquel libro, para quien quiera profundizar sobre esto, que se llama ¿Qué es esto?, de Martínez Estrada, que tiene una fundación en esta ciudad, que está en Salta y Alem, que no sé qué tipo de debates políticos con las ideas críticas de Martínez Estrada promueve en la actualidad, digo, no sé por qué no me he enterado, pero en ese libro se puede ver dos cosas, una mirada crítica al peronismo inicial y por otra parte una mirada crítica a por qué la rancia derecha de este país fraudulenta, veníamos de la década del 30, ¿no? ¿Por qué toda esa... ¿por qué pueden tener una jefatura como la de Perón, ¿no? Según la mirada de Martínez Estrada? Muy bien. 58, aquí en la universidad se hace en el 56, digo, contextos. Se crea por decreto el Fondo Nacional de las Artes y se reglamenta también ese año. Milei el día 22, acaba de publicar un decreto confirmado con Francos o Franco, Guillermo, con ese, sin ese. Francos. Ahí está. Capaz que son ecos del generalísimo. Bueno, que modifica el decreto, modifica distintos decretos posteriores que han modificado al original. Pero en situación de entender qué pasa, leyendo todos los cambios estos días, vamos a simplificar a la noticia en concreto o a lo que hace en concreto o de qué se trata. Centralmente el Fondo Nacional de las Artes, a partir de ahora, y en el decreto hay una palabra que es central, dice principalmente, se va a manejar a través de créditos. O sea, pasa a ser de una caja que podía recurrir a sus propios fondos para becar, dar premios, esto es, cosas que no requieren contraprestación, que no requieren incluso a veces algún tipo de rendición demasiada fina, pasa a ser un banco, una especie de banco. Y deja en segundo plano las ayudas como becas y premios. Los créditos están destinados a la adquisición de bienes inmuebles y maquinarias necesarias para el desarrollo artístico. Este es un cambio sustancial. Si bien no venía funcionando del todo bien lo anterior, como con todo, porque no es cierto que a todo niño jujeño que quería estudiar piano le llegaba su crédito, su subsidio o cosas del fondo. No siempre funcionó bien, tuvo mejores momentos, peores momentos, según quienes componen el directorio y demás, no siempre tuvo demasiada financiación para cumplir su fin y para democratizar, pero esto directamente elimina toda posibilidad de poder asistir a una especie de capitalismo serio, al menos. Esto es igualdad de oportunidades. Esto es que quien en cualquier lugar del país quisiera llevar adelante una actividad artística determinada tuviera la posibilidad de acceder a determinados elementos y de, a partir de ahí, esforzarse, trabajar y hacer la casa, todo el sueño capitalista. Digo, el Fondo Nacional de las Artes no era un soviet socialista que organizaba más que financiar para que puedas acceder, incluso a vos participar de una industria cultural. Bueno, muy bien. Créditos, entonces. Cambio central, la palabrita es principalmente, después dice que puede dar alguna beca si se autofinancia a través de, si le queda algo de plata, y ahora vamos a ver por qué. Se establece que las operaciones del crédito del Fondo Nacional de las Artes van a ser créditos UVA, unidades de valor adquisitivo, y se van a otorgar con garantía hipotecaria. Bueno, estas son condiciones similares. Lo que pasa a ser es todo régimen UVA, esto es lo que implica. El fondo va a poder seguir otorgando becas y premios, pero van a estar limitados a los fondos que el propio organismo tenga a partir de rentas, intereses, donaciones o herencias.
Y se agrega el artículo 32 bis que permite recibir donaciones, esto se agrega, no modifica nada, legados y contribuciones para financiar tanto sus actividades regulares como programas específicos. Bueno, o sea, juntar guita porque el Estado no le va a dar nada, básicamente. Después lo que se modifican son las remuneraciones a funcionarios. Según los gobiernos, había bastantes directores y vocales que todos cobraban, o más o menos. Si uno lo mira, por ejemplo, en el kirchnerismo se amplió y fueron actualizando los montos que cobraban, y durante el macrismo se achicó un poquito. Ahora le dijeron, chao, hasta luego. Salvo el director, que está eximido de esta modificación del artículo 18. El director. Así que es el único que va a ir y a abrir y a definir. Dice el resto, muchachos, ya manéjense, háganlo por amor al arte. También elimina los vocales, son dos artículos que en definitiva uno es director y otro vocales, nadie cobra más nada. Bueno, se puede decir que la burocracia, que eso, bueno, puede ser que hubiera en algún momento alguna circunstancia que revisar. Lo que sí es cierto es que un organismo burocrático sin burocracia no funciona. Esto es dicho de otra forma. Si alguien quiere ser usuario del servicio, para ponerlo en términos de Estado capitalista, del Fondo Nacional de las Artes, y resulta que no hay nadie que lo atienda, bueno, eso es de financiar... No, pero es lo que están aplicando, digamos, esto de poner a funcionarios que en definitiva tienen que conducir un organismo que vienen con la decisión de destruir. Claro. Esto o el Inca o algunos otros que por distintas pugnas en el momento en que se puso en discusión legislativa no pudieron eliminar, pero esta es la política que se va repitiendo no solamente aquí en el fondo, digamos. Exacto, y si uno mira los cambios que proponen en distintos artículos, los cambios no son tan profundos en la nominalidad del articulado. Cambian dos cositas. Te dicen, es casi igual, nomás que dice principalmente va a ser para créditos. Entonces todo lo otro, segundo plano. Y por ejemplo, las reuniones de directorio. Se tenían que ser semanales, ahora van a ser mensuales. Y se pueden llamar por 3 directores con 3 días de anticipación. Esto quiere decir que van a estar menos tiempo ocupados. O sea, se va desarticulando. Y cuando se entra en vigencia esto, ya salvo el tema becas y premios, que va a comenzar el 1 de abril del 2025. Supongo que esto tiene que ver con que la convocatoria a becas y eso cerró en septiembre, así que deben estar ahí regulando para entregar, si es que cumplen. Lo último, según esto, parecería que cumplirían porque ponen que se empieza a regir a partir de abril de 2025. Bueno, Fondo Nacional de las Artes, entonces, estos son los cambios. Todos los gobiernos han tocado en uno u otro sentido. Acá lo que hacen es, para ser sintético, para no redundar, para no exagerar y para no tampoco disminuir el impacto que esto tiene. Yo lo pondría en estos términos. Lo poco que el Estado Nacional distribuía con algún criterio democrático reparador de las desigualdades existentes socialmente, que se daba a través de premios, becas y otros tipos de financiación no crediticios, ha sido eliminado. Es decir, la poca posibilidad que había de que un compositor participara o alguien pudiera comprar sus elementos técnicos para artes visuales, etcétera, ha sido absolutamente eliminado. ¿Quién puede pedir un préstamo? Y esto lo saben muy bien los bancarios. Casi aquel que no lo necesita. Es decir, aquel que puede finalmente rendirlo, pagarlo. Y por otra parte, elimina la posibilidad de los primeros escaloncitos de la construcción de una trayectoria artística. Porque probablemente alguien que ya tiene una tarea se presente a un crédito porque, a diferencia de un banco liso y llano, es específico del Fondo Nacional de las Artes. Pero digo yo, aquel que quiere comenzar a publicar una ópera prima, bueno, lo que sea, los primeros pasos, bueno, acá queda desarticulado. Como las olas van y vienen, y habrá tiempos en que el pensamiento socialista, alguna de sus facetas,
y que alguna manera de que la humanidad se quiera a sí misma vuelva a estar en discusión. Lo que me parece que cabe es pensar cómo construir este tipo de organismos de financiación en un gobierno verdaderamente democrático. Y cierro diciendo, es fácil llevarse puesto al Fondo Nacional de las Artes, no solo porque la oposición está no precisamente artísticamente dibujada, por las propias falencias que ha tenido el organismo. Porque el organismo no ha llegado sistemáticamente a percibirse por la población como un ente que lo defendía y que le permitía hacer primeros, segundos, terceros pasos en la trayectoria artística. El funcionamiento era pobre y deficitario. Y algunos pensaban que tiene más valor regodearse y recorrer pomposamente la casa de Victoria Ocampo que la posibilidad de financiar a un changuito del norte de este país o de esta propia ciudad. Políticas de Estado serias que toquen en la población hace que la población no se olvide de esas políticas de Estado. Esto es la memoria del primer peronismo, por ejemplo. Nuestros abuelos se acordaban perfectamente porque habían podido llevar adelante cómo un trabajador puede tener su casa, sus libros, su máquina de coser y sus vacaciones en Mar del Plata. Cuando eso no es efectivo, es decir, cuando un fondo es más pompa que contenido, es muy fácil que cualquiera diga no funciona, se la quedaban todas, etcétera, etcétera. Así estamos con un Fondo Nacional de las Artes que es una especie de Banco Nacional de las Artes.